Es hora de comenzar nuestro viaje en busca de los secretos de la democracia ateniense. Y lo vamos a hacer de una forma muy especial, leyendo uno de los textos más célebres, más famosos, más influyentes de la historia de la filosofía y también de la historia de la política, el discurso fúnebre de Pericles, recogido en el segundo libro de la historia de la guerra del Peloponeso del gran historiador Tucídides, que nos va a acompañar a partir de ahora sustituyendo a Heródoto. Brevemente, para contextualizar, el discurso fúnebre de Pericles nos va a llevar a los momentos finales del siglo V antes de nuestra era, cuando todo el poder que Atenas había logrado alcanzar tras las guerras médicas estaba a punto de terminar. Esparta, absolutamente corroída por la envidia, harta de jugar en segundo plano y desesperada por recuperar su puesto como cabeza de Grecia, había entrado en guerra con Atenas, una guerra que estaría destinada a vencer. En los momentos en los que este discurso fue pronunciado, el ejército de los espartanos se acercaba por las llanuras del Ática. Estaba ya casi a las puertas de Atenas, dispuesto a terminar para siempre con su rival. Mientras esperaban su inevitable final, los atenienses supervivientes que todavía resistían al otro lado de las murallas estaban celebrando un funeral. El funeral de los jóvenes hoplitas muertos en la primera batalla contra Esparta. Y Pericles, el gran arconte de la ciudad, el adalid de la democracia, se estaba preparando para declamar un discurso que sería recordado durante siglos. Un discurso con el que buscaba explicar a sus ciudadanos el sentido del sacrificio de todos esos jóvenes. ¿Por qué tenía sentido seguir luchando por Atenas? ¿Por qué merecía la pena dar la vida por la democracia? Pericles, designado por la asamblea, comenzó a hablarle a Atenas así. La mayor parte de quienes en el pasado han hecho uso de la palabra en esta tribuna han tenido por costumbre elogiar a aquel que introdujo el discurso en el rito tradicional, pues pensaban que su proferimiento con ocasión del entierro de los caídos en combate era algo hermoso. Aquí aparece por tanto la palabra como primera herramienta de poder y de gobierno. La palabra, mientras que para el resto de regímenes monárquicos y autárquicos de la época, la violencia era el lenguaje universal para hacerse obedecer, para mantener a sus súbditos sumisos y callados. Lo hemos visto con los persas. No cualquiera podía soñar en aquellos tiempos con estar en presencia del gran faraón, sentarse a la mesa de los diarcas de Esparta o escuchar siquiera la voz del gran rey de reyes, del soberano de Persia. De hecho, en muchos casos, el pueblo incluso tenía terminantemente prohibido mirar siquiera a su rey, levantar la vista del suelo cuando pasaba a su lado. No podían contemplar su imagen, porque esa imagen era entendida como la de una divinidad. Y sin embargo, frente a estas antiguas tradiciones, frente a estas antiguas supersticiones, aquí tenemos a Pericles, el rodeado de gloria, que es lo que significa su nombre, el arconte de Atenas, un gobernante elegido por votación en una asamblea democrática, cuyo mandato no podía alargarse durante más de un año sin volver a ser votado, igual a todos ante la ley, dando la cara para ofrecer explicaciones a su pueblo, rindiéndole cuentas. Y continúa Pericles. En este punto, Pericles pasará a comenzar a explicarnos a los que están escuchando cuáles fueron las reglas, las normas que habían llevado a Atenas a su grandeza. Así nos dice. Antes de abocarme al elogio de estos muertos, quiero señalar en virtud de qué normas hemos llegado a la situación actual y con qué sistema político y gracias a qué costumbres hemos alcanzado nuestra grandeza. No considero inadecuado referirme a asuntos tales en una ocasión como la actual, y creo que será provechoso que toda esta multitud de ciudadanos y extranjeros lo pueda escuchar. Aquí está, os voy a explicar cómo hemos llegado hasta aquí, por qué merece la pena, a pesar de las sombras, defender la democracia. Nos dice, los atenienses tenemos por norma respetar la libertad, tanto en asuntos públicos como en las rivalidades diarias de unos con otros.
Si bien en los asuntos privados somos indulgentes, en los públicos, en cambio, ante todo por un respetuoso temor, jamás obramos ilegalmente, sino que obedecemos a quienes les toca el turno de mandar y acatamos las leyes. En particular, atentos a aquellas dictadas en favor de los que son víctimas de una injusticia, y las que, aunque no estén escritas, todos consideran vergonzoso infringir. Por tanto, el tercer pilar sobre el que se sostuvo la democracia ateniense fue, aquí está, la creación de un sólido sistema legislativo público e igualitario, apoyado sobre un sistema judicial independiente que codificaba leyes y castigos absolutamente iguales para todos. Comparemos la innovación increíble de esta forma de gobierno con la arbitrariedad absoluta de los deseos de un rey. El faraón, el rey de Persia, era el primer y último juez de sus súbditos, y aunque hubiera por ahí algún código de leyes, que en muchos casos existía, el faraón podía libremente perdonar la vida a un culpable o condenarte a muerte aunque fueras inocente, porque el rey estaba por encima de todo. En Atenas, en cambio, nadie, ni siquiera Pericles, estaba por encima de las leyes. Los ciudadanos atenienses, por tanto, estaban orgullosos de esto, de haber logrado crear un sistema político, unas leyes, unas normas que les permitirían relacionarse como iguales entre sí. Hay en la normatividad de Atenas, además, un interesantísimo juego de doble coerción. Atentos. Lo que nos está diciendo Pericles es que en la sociedad que se ha creado en Atenas hay por un lado una coerción externa, una obligación de cumplir unas leyes que viene desde fuera y que está amenazada con castigo según un código penal, pero también hay una coerción interna. Es decir, una actitud, una forma de ser mediante la cual cada individuo se refrena a sí mismo, respeta por sí mismo las leyes y respeta a sus conciudadanos. Por tanto, y aquí está la clave, Pericles nos está diciendo que Atenas no es solamente sus leyes. Porque unas leyes, por muy bien hechas que estén, unas leyes que nadie quiere cumplir, no sirven para nada. Además de la ley, según Pericles, lo que necesita una sociedad democrática es un carácter específico de su gente. Un ethos, como lo llamaban los griegos. Un ethos, un carácter inclinado a respetar la libertad de los otros, a respetar las leyes, como nos dice Pericles, incluso en aquellos ámbitos no reglados. Y esto es muy importante, porque es evidente que la ley no puede llegar a regular todos los rincones de nuestra vida. Y sin embargo, nos dice Pericles, los atenienses han logrado mantener viva su democracia porque incluso allí donde nadie les vigila, incluso allí donde podrían hacer el mal sin ser castigados, eligen comportarse bien porque entienden que el bienestar de la sociedad en su conjunto es la única garantía de su propio bienestar. Otro punto importantísimo de este fragmento es la referencia a la indulgencia en asuntos privados. Esto es extremadamente interesante porque nos indica que la política ateniense distinguía claramente entre el ámbito público regulado por las leyes y un espacio privado en el que cada individuo tenía derecho a vivir, a creer, a hacer las cosas que le diera la gana. El Estado ateniense no se mete en la vida de la gente, no impone un canon, un uniforme ideológico al seno de la privacidad de cada uno, y esto es también absolutamente revolucionario y nos recuerda muchísimo a la moral privada, tal y como la llamaban los autores modernos, los relativistas, los empiristas y los utilitaristas. Hay, según Pericles, por tanto, un espacio que el Estado no puede atravesar y respecto a él los atenienses se muestran indulgentes. Y continúa nuestro orador, ya veis que no hay una sola frase que no merezca la pena del discurso fúnebre, y muy atentos a este punto porque aquí va a hacer su aparición uno de los ideales fundamentales, uno de los valores capitales de la ética clásica, concretamente de la ética aristotélica, aunque también va a aparecer con mucha fuerza en Platón, el valor supremo de la ética griega en general, que es la amistad. Atentos a lo que nos dice Pericles. También por nuestra liberalidad somos muy distintos a la mayoría de los hombres, ya que no es recibiendo beneficios, sino prestándolos que nos granjeamos amigos. El que hace un beneficio establece lazos de amistad más sólidos, puesto que con sus servicios al beneficiado alimenta la deuda de gratitud de éste. El que debe favores, en cambio, es más desafecto, pues sabe que al retribuir la generosidad de la que ha sido objeto, no se hará merecedor de gratitud, sino que tan solo estará pagando una deuda.
Somos los únicos, los atenienses, que movidos no por un cálculo de conveniencia, sino por nuestra fe en la libertad, no vacilamos en prestar nuestra ayuda a cualquiera. Aquí empiezan a hacerse evidentes los fuertes valores éticos que van a emerger en la filosofía de esta época y en esta ciudad de Atenas. Aquí está la declaración de Pericles de la importancia de la moralidad, de la amistad, de los grandes lazos éticos entre las personas, que fue un rasgo, como os digo, absolutamente distintivo, sobre todo de la filosofía socrática, pero que ya estaba aquí, en el ambiente social y cívico de Atenas. Y continúa Pericles. Disfrutamos de un régimen político que no imita las leyes de sus vecinos. Más que imitadores de otros, en efecto, nosotros mismos servimos de modelo para algunos. En cuanto al nombre, puesto que la administración se ejerce en favor de la mayoría y no de unos pocos, a este régimen se lo ha llamado democracia. Respecto a las leyes, todos gozan de iguales derechos en la defensa de sus intereses particulares. ¡Qué maravilla! Este fragmento es absolutamente espectacular. Fijaros, en primer lugar, Pericles, lo vemos aquí, destaca la originalidad de las leyes de Atenas. Las leyes atenienses no se han copiado de nadie, son únicas, son nuevas, porque en Atenas de verdad se inventó la democracia. Esto es muestra también de la gran inteligencia y valía de sus gobernantes, de la capacidad intelectual y racional de sus legisladores, la capacidad de innovar, de aplicar la razón para crear un sistema normativo, un sistema político que sea capaz de proporcionar el bienestar a sus ciudadanos. Así Pericles nos dice que Atenas es ejemplo para el mundo porque es innovación, es creatividad, es transformación, es cambio. Atenas no es mera repetición de la tradición. Hay que hacer lo que siempre se ha hecho, no te molestes, no cambies nada. En absoluto. Los atenienses son originales porque usan su cabeza, usan su talento para crear algo nuevo y único. Y continúa, atentos aquí. En lo relativo a los honores, cualquiera que se distinga en algún aspecto puede acceder a los cargos públicos, pues se lo elige más por sus méritos que por su categoría social. Subrayad esto. Y tampoco al que es pobre por su parte, su oscura posición le impide prestar sus servicios a la patria, si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Este fragmento también es extremadamente relevante porque, en primer lugar, bajo estas líneas late un claro ideal de meritocracia detrás de esta visión del gobierno. Nos dice Pericles que los buenos, los mejores, están llamados a gobernar y a ocupar los cargos públicos en democracia. Efectivamente, como bien sabéis, muchos de los cargos de la democracia ateniense se elegían por sorteo, pero no todos. Por ejemplo, el cargo de estratego, que era el comandante en jefe del ejército ateniense, se elegía por designación, digamos que a dedo, ya que debía ser una persona que hubiese demostrado su valía en la batalla. No le podía tocar por sorteo al panadero del pueblo dirigir la flota de trirremes atenienses en el Egeo contra los persas. Necesitaban un Temístocles, un Alcibiades para estos asuntos. A su vez, para los cargos por sorteo, aunque la condición de ciudadano bastaba para que pudiera ser elegido, si eras un desgraciado, un ladrón, un pirata, un asesino, un estafador, en fin, alguien no muy virtuoso, se te declaraba como no apto. Así que, al fin y al cabo, no exactamente cualquiera podría ser magistrado de Atenas, y sí hay una cierta meritocracia, por tanto, latiendo detrás de la aptitud exigida a los candidatos. Pero lo más importante de este fragmento está aquí, y es que se habla de la clase social en el siglo V antes de nuestra era, de la escala social. En la época de la democracia de Pericles no importaba, y esto es cierto, ni la cuna a la que uno pertenecía ni su nivel económico. De hecho, como vamos a ver en las siguientes sesiones, para que la gente pudiera acudir a la votación, para que la gente pudiera ejercer su voto, para que pudiera formar parte del gobierno democrático de Atenas, Pericles aprobó la creación de un salario para los ciudadanos pobres que recibían una cantidad de dinero equivalente al salario medio de una persona, al salario diario, para que pudieran participar y que su presencia en los órganos de la democracia no le condujera a la miseria. Pericles introdujo todas estas ayudas para ayudar, para permitir a todo el mundo, incluso a los pobres, participar en la democracia. Y esto es algo absolutamente increíble, porque incluso en nuestros días, como todos bien sabemos, hay muchísimas personas que no pueden ir a votar porque están trabajando.
Mucha gente no puede dejar de trabajar para ir a echar su voto porque sus jefes no se lo permiten o porque no pueden cerrar su negocio, que es su medio de vida, ni dejar su trabajo ni siquiera unas horas. Así que fijaros lo importante que es esta reforma de Pericles y el hecho de que se pagara a la gente por su simple participación, por su simple voto, para seguir manteniendo viva la democracia. Y continúa Pericles. Esta parte me encanta. Por otra parte, como descanso de nuestros trabajos, le hemos procurado a nuestro espíritu una serie de recreaciones. Vivir en una democracia, vivir en una ciudad que nos hace felices, no consiste por tanto solamente en trabajar, en comerciar, en hacer la guerra, en hacer leyes, en juzgar, no. También hay que divertirse. Así que nos dice Pericles, no solo tenemos en efecto certámenes públicos, certámenes de poesía y de teatro, y celebraciones religiosas repartidas a lo largo del año, sino que también gozamos individualmente de un digno y satisfactorio bienestar material, cuyo continuo disfrute ahuyenta la melancolía. Encontramos, por tanto, en las palabras de Pericles el reconocimiento de la necesidad de un bienestar material suficiente para poder alcanzar la felicidad. En la miseria, según la mentalidad de los griegos, no es posible ser feliz. Para ellos, el ser humano no es un héroe ni un penitente. No se puede alcanzar nada a través del dolor, sino que sin un mínimo, sin una base material suficiente, la vida no es digna. Procurar poner al alcance de sus ciudadanos, de todos sus ciudadanos, este bienestar, era otra de las responsabilidades directas del Estado democrático ateniense. Seguimos. Y gracias al elevado número de sus habitantes, nuestra ciudad importa desde todo el mundo toda clase de bienes, de manera que los que ella produce para nuestro provecho no son en rigor más nuestros que los foráneos. El ingenio y la capacidad de los atenienses de diseñar un sistema capaz de ofrecer un elevadísimo estado de bienestar para sus ciudadanos se refleja también en el tipo de bienes de consumo de los que podían disfrutar. El cosmopolitismo, la apertura al mundo entonces conocido de Atenas a través del comercio y con él a la mezcla de ideas se evidencian también en el hecho de que los atenienses disfrutaban de comidas, de tejidos, de costumbres completamente exóticas provenientes de los más remotos lugares de la tierra, todos ellos completamente alejados de lo tradicional y de lo conocido. Continuamos. Mantenemos siempre abiertas las puertas de nuestra ciudad y jamás recurrimos a la expulsión de los extranjeros para impedir que se conozca o se presencie algo que, por no hallarse oculto, bien podría a un enemigo resultarle de provecho observarlo. Y es que, más que en los armamentos y en las estratagemas, confiamos en la naturaleza del alma con la que naturalmente acometemos nuestras empresas. Este claramente es un dardo lanzado directamente contra Esparta, que en aquellos momentos era famosa por prohibir la entrada de extranjeros en la ciudad. Atenas, en cambio, presume de ser un lugar abierto que no necesita guardar secretos porque su fortaleza, su grandeza, viene de la inteligencia y de la valentía de sus propios ciudadanos. Atentos a lo que viene a continuación. La riqueza representa para nosotros la oportunidad de realizar algo y no un motivo para hablar con soberbia. Y en cuanto a la pobreza, para nadie constituye una vergüenza el reconocerla, sino el no esforzarse por evitarla. Como hemos mencionado hace un momento, una de las obligaciones del sistema político ateniense era el de tomar las decisiones necesarias que procuraran a sus ciudadanos las posibilidades, los medios para salir de la pobreza y prosperar. La miseria era algo que la política estaba obligada a paliar, pero también el papel del individuo era capital, era importante en esto. La pasividad, la inactividad, la pereza eran rasgos completamente despreciables para el sistema de valores griego. Un verdadero ciudadano, un ciudadano de provecho, debía estar siempre activo, siempre creativo, siempre haciendo algo por su ciudad. Estos ideales seguramente a todos os suenan, porque nuestros días han sido realmente llevados al extremo por el capitalismo y en un entorno radicalmente diferente al griego al que nosotros estamos estudiando, en nuestra propia sociedad están produciendo una enorme presión social. Pero a pesar de los problemas que esta forma de pensar está dando en nuestros días, no debemos confundirnos y no debemos aplicarlo sin más al pasado, ¿de acuerdo? Siempre cuando estudiamos historia de la filosofía tenemos que intentar tener en cuenta la distancia del tiempo y en este caso poder apreciar lo especial de este rasgo de la democracia ateniense, no por contraste con nuestros días, sino por contraste con el resto de culturas y de civilizaciones de su momento.
que el Estado ateniense estuviese preocupado por la prosperidad, por el bienestar de todos y cada uno de sus ciudadanos, que el sentido mismo de la política y su tarea principal fuera esa, cuidar a los ciudadanos, era algo completamente revolucionario. Hasta entonces los imperios estaban al servicio del rey y de su corte. En cambio, Atenas estaba al servicio de su pueblo. Sin embargo, en una situación como la de aquellos momentos era absolutamente evidente que la ruptura de la cohesión social en cualquier punto podía muy fácilmente destruir la democracia. Si los ciudadanos se comportaban de forma apática e inactiva, si los ciudadanos se volvían vulgares, pasivos, el sistema no podría mantenerse por mucho tiempo. Por tanto, dentro de este momento histórico, la participación activa era absolutamente imprescindible para la supervivencia de la democracia ateniense. Vamos a continuar. Nos dice Pericles: en efecto, amamos el arte y la belleza sin desmedirnos y cultivamos el saber sin ablandarnos. Esta parte es preciosa. Pericles nos presenta aquí, orgulloso, otro de los grandes pilares del Estado democrático ateniense y de la forma de vida de los propios ciudadanos de Atenas, que es el amor y el respeto intenso que tenían sus ciudadanos por el arte y por el saber. Amar para ellos la cultura no era una forma de debilidad, sino una de las fortalezas de los atenienses. La filosofía, por supuesto, solo pudo haber nacido en un entorno como este, entre un pueblo que amaba la belleza y el conocimiento. Los individuos, nos dice Pericles, pueden ellos mismos ocuparse simultáneamente de sus asuntos privados y de los públicos. No por el hecho de que cada uno esté entregado a lo suyo, su conocimiento de las materias políticas es insuficiente. Somos los únicos, atentos aquí, que tenemos más por inútil que por tranquila a la persona que no participa en las tareas de la comunidad. Una vez más, Pericles nos insiste en que la pertenencia como ciudadano a la democracia ateniense exigía un esfuerzo constante por mantenerla, literalmente por alimentarla, por defenderla, por financiarla, incluso a costa de la vida de sus propios ciudadanos. Los atenienses sabían y eran absolutamente conscientes de que todo lo que los rodeaba tenía un precio y que el precio en esos días, en los días del discurso fúnebre, era el de su propia vida, porque Esparta llegaba para acabar con su sistema. Y continúa Pericles: somos nosotros mismos los que deliberamos y decidimos conforme a derecho sobre la cosa pública. Aquí está la asamblea ateniense, que enseguida vamos a estudiar en las siguientes clases su funcionamiento. Son los propios ciudadanos los que deliberan, los que razonan, los que dialogan y decidimos. Somos nosotros, el pueblo, no un rey, no un jefe, no un faraón. Y decidimos conforme a derecho. Hay un sistema legislativo del que hemos hablado ya sobre la cosa pública, sobre los asuntos que nos afectan a todos. Pues no creemos que lo que perjudica a la acción sea el debate, sino precisamente no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer. Esto es precioso. No necesitan mano dura, un líder que decida por ellos, sino que consideran que el debate es lo que lleva a la correcta decisión, al gobierno más eficiente. Fijaros qué lección para nosotros, qué lección para el futuro, y recordad en qué año estamos. Esto hace más de 2400 años que fue escrito. Y continúa. Para abreviar diré que nuestra ciudad, tomada en su conjunto, es norma para toda Grecia, y que individualmente un mismo hombre de los nuestros se basta para enfrentar las más diversas situaciones y lo hace con gracia y con la mayor destreza. Y que estas palabras no son un ocasional alarde retórico, sino la verdad de los hechos, lo demuestra el poderío mismo que nuestra ciudad ha alcanzado gracias a estas cualidades. En efecto, ella es la única de las actuales que, puesta a prueba, supera su propia reputación. La razón por la que me refiero con tanto detalle a asuntos concernientes a la ciudad no ha sido otra que para haceros ver que no estamos luchando por algo equivalente a aquello por lo que luchan quienes en modo alguno gozan de bienes semejantes. Aquí está. ¿Por qué os estoy explicando esto? Esta es la razón de nuestra lucha, de nuestra defensa. Repitamos, la razón por la que me he referido con tanto detalle a asuntos concernientes a la ciudad no ha sido otra que para haceros ver que no estamos luchando por algo equivalente a aquello por lo que luchan quienes en modo alguno gozan de bienes semejantes a los nuestros, y asimismo para darle claro fundamento al elogio de los muertos, en cuyo honor
hablo en esta ocasión. La tumba de los grandes hombres es la tierra entera. De ellos nos habla no solo una inscripción sobre sus lápidas sepulcrales, sino que también en suelo extranjero, más allá de Atenas, más allá de Grecia, pervive su recuerdo. Grabado no en un monumento, sino sin palabras, en el espíritu de cada hombre. Imitad a estos también ahora vosotros, cifrando la felicidad en la libertad y la libertad en la valentía, sin inquietaros por los peligros de la guerra. Quienes con más razón pueden ofrendar su vida no son aquellos infortunados que ya nada bueno esperan, sino por el contrario, quienes corren el riesgo de sufrir un revés de la fortuna en lo que les queda por vivir, y para los que, en caso de experimentar una derrota, el cambio en su vida sería particularmente grande. Para un hombre que se precia a sí mismo, en efecto, padecer cobardemente la dominación es más penoso que casi sin darse cuenta, morir animosamente compartiendo una esperanza. Esa esperanza es la esperanza de la libertad y de la democracia ateniense, que como acabamos de ver y como seguiremos estudiando, tiene esta mezcla extraña de luz y oscuridad, de un terrible precio a pagar, pero también un componente extremadamente inspirador, extremadamente luminoso, que cambió la historia de la humanidad. Con Pericles, sin embargo, solo acabamos de comenzar. Debemos empezar a observar con un poco más de detalle el mecanismo del funcionamiento interno de este increíble sistema de gobierno. Seguimos. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.